Paz de Dios, amado amigo, hermano y demás iglesia que nos ve, Dios le bendiga grandemente. Qué bueno que dispone su corazón y su tiempo para escuchar lo que la palabra de Dios hoy quiere hablar a nuestro corazón. El devocional de este día lo he titulado Siendo consolados y exhortados en estos tiempos. Quiero pedirle que me acompañe a la primera carta que escribió Pablo a los tesalonicenses. En esta primera carta, cuando la comenzamos a leer, nos damos cuenta cómo Pablo, quien inspirado por Dios se dirige a esta iglesia, de verdad les hace mucho reconocimiento. Les dice que de verdad son un gran ejemplo para los creyentes, que en verdad su conducta, su fe, el amor que tienen unos por otros es de gran ejemplo y de gran estima para todos. Y tan solo como manera de introducción, quisiera que pudiéramos leer antes del pasaje devocional en el capítulo 2, los versos 8 al 12, para que veamos precisamente ese afecto hermoso que tiene Pablo con esta iglesia y la entrega que tiene Pablo por servirles. Dice la palabra de Dios: tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Vemos en los primeros versos un afecto muy hermoso, muy cercano hacia ellos. Dice, no solo el Evangelio, sino darles vuestras vidas, darles a ustedes nuestras vidas. Es un servicio de verdad total y entregado. Y vemos cómo ellos también, Pablo cuidó de moldear un ejemplo, como dice ahí, irreprensible para ellos, para realmente predicar con su ejemplo. Y el versículo que nos habla, tan importante, dice, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y es así. Pablo venía siendo como un padre espiritual para ellos, de verdad. Así como nuestros padres, pues procuran darnos los mejores consejos, el mejor ejemplo, pues nos perfilan, ¿verdad? A un camino donde pues nos vaya bien, donde tengamos éxito, donde nos acerquen todas las herramientas para que podamos pues transitar esta vida de lo mejor posible. Así como nuestros padres nos exhortan y nos animan de esa forma, Pablo lo vino a hacer para esta comunidad de hermanos. Y así, pues, era importante para Pablo decirle muchas cosas por medio de estas cartas. Él les escribió precisamente 2 cartas. Y fíjese que hay un tema al cual Pablo quiere llegar justo en esta carta. Tal vez ellos tenían dudas o para Pablo era necesario aclararles acerca de la fe que ellos tenían en Cristo sobre la venida por segunda ocasión de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de abordar esos temas, y justo era la enseñanza que yo quería compartir, pero antes de llegar a ella, Dios me consoló y me exhortó pues en el contexto, en lo que antes Pablo saca a relucir, a hablar de estos hermanos. Y sí, antes de contestar esto acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Dios los anima y los consuela en tiempos difíciles. Ahora sí, vamos a ir a nuestro pasaje devocional, que se encuentra a partir del capítulo 2, verso 17, y nos detendremos de leer en el verso 4, ya del capítulo 3. Hay una ausencia, hermanos, de Pablo. Le escribe estas cartas porque él no está físicamente con la iglesia. En su momento, cuando la fundó, cuando les enseñó el Evangelio, sí estuvo. Pero Pablo era misionero, tuvo que irse a donde Dios quería llamarlo para predicar aún más a los gentiles.
Entonces Pablo está ausente y les externa cuánto los extraña, pero también les externa una preocupación, y Pablo está ansioso por saber cómo se encuentran sus amados hermanos. Vamos a comenzar a leer. Dice: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros, delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Pablo manifiesta su preocupación, su amor por verles nuevamente, y hace lo que tiene que hacer para que llegue alguien a consolar, a predicarles. No ha podido él hacerlo en ese tiempo difícil, pero envía a Timoteo. Y este siervo de Dios dice: para confirmaros y exhortaros respecto de vuestra fe, a fin de que nadie, hermano y amigo, nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Y a veces, hermanos, se nos olvida esta parte de las aflicciones y del sufrimiento que está implícito en nuestra vida terrenal aquí. Quiero que me acompañe ahora a leer lo que nos habla la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, y vamos a leer los versos 5 al 7. Dice la palabra de Dios: porque sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así es, hermanos. Nuestra fe va a ser probada, va a ser aprobada. Tal vez no sabemos en qué momentos, pero la mayor parte de nuestro tiempo aquí, nuestra fe va a ser probada. Así, de esta forma y de esta única forma, hermano, va a ser hallada esa fidelidad hacia Dios, esa alabanza y honra por nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos una esperanza viva en Él y nosotros confiamos, como dice la palabra de Dios, que tendremos aflicciones, pero puesta nuestra confianza en Él. Nuestra fe, dice que es muy preciosa, nuestra fe va a ser probada poniendo nuestra confianza en Él. Y por eso es que Pablo les dice a la iglesia, justamente por los versos que siguen, voy a leer a partir del verso 4 hasta el 8. Porque también, estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio las buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados en vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Vea de verdad cuán importante es para Pablo el saber cómo están los hermanos sobrellevando la aflicción. Y de verdad que cuando estamos leyendo esta enseñanza,
de esta ausencia, dice, separados de vosotros por un poco de tiempo de vista, pero no de corazón. Estamos pasando precisamente esos tiempos ahora, en medio de esta crisis de pandemia. Más de medio año, hermanos, detenidas nuestras reuniones, nuestros momentos de comunión como iglesia, la obra, las actividades que estaban desarrollándose se vieron detenidas por esta situación. Pero hermanos, en medio de todo esto y de estas circunstancias, estos siervos de Dios sabían qué semilla habían sembrado, sabían el evangelio poderoso y sabían que los hermanos podían estar firmes en el Señor Jesucristo, la verdad inconmovible, la roca de nuestra salvación. Y fue así. Qué hermosas noticias le da Timoteo a Pablo. Y me asombra el verso 8 que le dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Hermano, imagínese ese gozo, esa respuesta que aquí nos expresa Pablo, de el ver cómo la iglesia soportó, esperó, su fe fue probada en medio de esta aflicción. Y la respuesta de Pablo, ¿no? El asombro, la gratitud, el ver que sí, que la iglesia estaba saliendo adelante, que la iglesia no se enfrió, que la iglesia sobrellevó estas luchas, que su fe fue probada. Imagínense cuánto gozo tiene el Señor de vernos, que perseveramos, que estamos buscándole, que estamos esperando y confiando en Él, aunque estamos deshechos a veces y aunque quisiéramos que esto ya acabara pronto, pero no tiene fin, hermano. Pero en medio de esto, hermano, por favor, seamos exhortados por esta palabra, estemos firmes en el Señor, que el tentador, si venga esta preocupación que tenía Pablo, no se encuentre firmes, resistamos y huyendo de él para que nuestra fe sea firme, como le dijo el Señor a Pedro. El enemigo ha querido zarandearte, pero yo he rogado para que tu fe no caiga, hermano. El Señor está con nosotros en medio de cualquier lucha, aunque parezca que estemos solos, el Señor está con nosotros por sobre todo. Y hermanos, nuestros pastores, nuestros líderes espirituales están allí, hermanos. Todos estamos deseosos de vernos nuevamente, pero el Señor ha permitido esto. Nuestra fe está siendo probada, hermanos, pero que encuentre el Señor ese gozo de vernos perseverar y de vernos esperar en Él. Hermanos, Pablo se hace una pregunta ahora al ver estas respuestas, estas noticias buenas. Es una pregunta de 2 versículos. Dice, ¿cómo podré agradecer a Dios por saber esto? Dice en los versos 9 y 10, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de vuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Se pregunta eso Pablo, ¿no? ¿Qué acción de gracias podemos dar a Dios por vosotros, por este crecimiento que han tenido, por esta confianza, por este perseverar? Y la respuesta es hermosa. Hermanos, dice, mas el Dios y Padre nuestro y Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor, sea Él el que se va a encargar, haga crecer y abundar en amor unos para con vosotros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que seáis afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Hermanos, Dios es el que se va a encargar, el que va a dirigir nuestros pasos, nuestra vida, para que si es su voluntad, nos encontremos nuevamente en la congregación, nuevamente en la obra, nuevamente siendo animados, consolados unos a otros en la comunidad de fe. O bien, si son los tiempos del Señor, pues nos veamos en esa reunión, en esa segunda venida con Él. Hermanos, que todo lo que aquí ora Pablo sea en nuestro corazón ahora. Que, hermanos, que el Señor nos haga crecer y abundar en amor unos para con nosotros,
Hermanos, que seamos afirmados en nuestros corazones, que seamos irreprensibles en santidad delante de nuestro Señor, en espera de ese encuentro con Él nuevamente. Hermanos, tomémonos del Señor. Hermanos, Él es fiel a sus promesas, Él no falla. Él está con nosotros y están con nosotros también todo el cuerpo de Cristo. Hermanos, si tenemos una tribulación o una lucha, no dude en expresarlo, en que podamos unirnos como cuerpo que somos, para que podamos soportar, para que podamos ser consolados, para que podamos ser incluso exhortados en este tiempo, hermanos. El Señor nos haga abundar y nos haga crecer en fe, hermanos. Recuerde que nuestra fe va a ser probada, pero que sea hallada, hermanos, aún más alabanza a Dios, fidelidad a Él. Gracias a Dios, hermanos. Le pido que pueda hacer una oración donde quiera que esté y que pueda pedirle al Señor que tome su vida, que tome su cuerpo, su mente, su corazón y hagas nuestra vida santa, irreprensible delante de Él y nos conduzca y nos dirija para una espera gloriosa en Él. En el nombre de Jesús, hermanos, damos gracias. Amén. Dios le bendiga.